capítulo 14, bajo el tema diferencia escrupulosa. Un tema bien raro, ¿verdad? Gloria al Señor. En Romanos capítulo 14, versículo 1, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a tratar de llevarlo despacio, lo vamos a llevar quietecito para que podamos saborear. Amén. Así de que dice el versículo número 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Versículo 3: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha ¿qué? Le ha recibido. Padre, le damos gracias por tu palabra. Háblanos al corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Muchos tenemos diferencias escrupulosas, lo cual estas son provocadas, amados hermanos, por duda, inseguridad de nosotros muchas veces como personas. El escrúpulo, muchas veces y casi siempre, nosotros lo asociamos al vómito o al asco. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuánto les gustaría comer en el plato que yo como, donde yo estoy comiendo? Donde estoy metiendo yo mi mano. Qué bueno. Entonces aquí no hay gente escrupulosa. Porque la gente escrupulosa, poniéndolo en este sentido, es aquella que dice: uy, allí comió fulano, yo no como ahí, me da asco. Ese es el escrúpulo. Pero hay escrúpulo también, fíjate bien, espiritual. Y a su nombre. Hay un escrúpulo espiritual. Y ese escrúpulo espiritual yo creo que nunca habíamos hablado aquí en el remanente. Y hoy lo vamos a hablar. Porque el escrúpulo espiritual destruye la vida de nuestros hermanos recién convertidos o nuestros hermanos que son débiles en la fe. Pero la diferencia entre el escrúpulo espiritual, hay tres cosas en que podemos nosotros catalogar el escrúpulo espiritual. Corra conmigo lo que dice la palabra del Señor, porque este se califica por la inmadurez espiritual. El escrúpulo espiritual se califica por una persona inmadura espiritualmente. ¿Entendió esto, iglesia? Una persona inmadura es una persona que puede decir: uy, lo que está haciendo fulano, eso no es así, yo lo hago mejor, y está subiéndose su ego. Ahora, una persona escrupulosa espiritualmente, ¿qué nos dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 2? 3, 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, si no sois capaces todavía. qué precioso lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios, por la cual se movía el escrúpulo espiritual. Nosotros podemos ver el versículo que acaba de leer la hermana. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, el versículo dice: os di a beber leche y no vianda. La persona, amado hermano, de inmadurez espiritual,
de madurez espiritual, por lo cual son personas incapaces de recibir una doctrina sólida. Son personas, hermanos, que se les da un consejo y lo agarran como un regaño. Son personas que se les amonesta por algo malo que han hecho y lo que hacen es huir. Ahora, esta persona inmadura espiritual, nosotros tenemos ejemplos sobre esto. ¿Cuál es uno de ellos? Sencillo. La madurez espiritual es aquello que tiene todo para Dios y conoce quién es Dios y quién es Él delante de Dios. Sea bueno o sea malo, yo sigo firme para el Señor. Esta es la persona madura espiritual. Mire, corra conmigo Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Gálatas 4, 1 al 3. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor. No. Gálatas 4, 1, 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es ¿cómo? Niño. Y sigue diciendo. En nada difiere del esclavo. En nada difiere del esclavo. Aunque es Señor de todos. Aunque es Señor de todos. Sino que está bajo tutores y cuidadores y curadores. Y curadores. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado, ¿por quién dice allí? Por el Padre. Por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Estas personas inmaduras espirituales necesitan muchas veces volver a ser enseñado. Una persona inmadura no se deja enseñar. ¿Hello? No se deja enseñar. Una persona inmadura no se deja enseñar. Qué triste eso. Qué triste es encontrar personas inmaduras que no se deja enseñar. Mire, hermano, Dios capacitó a hombres para que aquellos hombres capacitados por Dios nos puedan enseñar a nosotros el camino del evangelio y de la verdad para llegar al reino eterno. Una persona inmadura todo el tiempo va a estar a la defensiva. Todo el tiempo va a estar diciendo, no, mire, la verdad, perdóneme, pero esta es la palabra. No, mire, eso yo ya lo sabía, fíjese. Y yo le digo a la persona, si usted no sabía, entonces ¿por qué lo hace? Una persona inmadura nunca quiere dar su brazo a torcer. Jamás. Todo el tiempo quiere salir en caballo blanco. Como el que montaba. ¿Quién lo montaba? Pablo, ¿eh? No. Ay, está conmigo. Y no palmas al rey en esta hora. Gloria al Señor. Pablo me ayuda a caballo, ¿eh? Gloria al Señor. Bien. Entonces, estos necesitan ser enseñados. Número 3, Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por donde quiera. Llevados por donde quiera. De todo viento de doctrina. De todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. De hombres. Que para engañar emplean. Con astucia las artimañas
del error o del engaño. ¿Qué quiere decir esto, hermano precioso? Un hombre inmaduro espiritual, fíjate bien, es inestable. No sabe ni qué es lo que quiere, ni qué es lo que tiene. La persona inmadura espiritual es una persona que quiere agarrar de todo lo que ve o de todo lo que oye, y a todo le puede creer, y a todo le dice sí. Una persona inmadura espiritual es engañada primeramente por sí misma, creyendo que todo lo sabe, y prácticamente la Biblia dice que el que sabe, hágase como que no sabe absolutamente nada. Gloria a Dios por eso. Entonces, una persona inmadura espiritual, dijimos, primeramente, lo que vimos en 1 Corintios 3, 1 al 2, son personas incapaces de recibir una doctrina sólida. Número 2, estos necesitan ser enseñados una vez más. Ahora puedo entender yo lo que este pastor les contestó a ciertas iglesias, cuyo nombre me lo reservo. Al mes de estar predicando los mismos 4 domingos de ese mes, Juan capítulo 3, versículo 16. 4 domingos, el mismo versículo. Aquellos hermanos inmaduros espirituales se acercaron al pastor y eran los líderes. Eran los líderes, los diáconos de la iglesia. Hombres escogidos prácticamente porque son personas maduras espirituales. Porque todo líder que está sirviendo a la iglesia es una persona que ha alcanzado una madurez espiritual. Sí, amén. ¿De veras? Y el líder que es maduro está siempre para abrazar la visión del pastor. Pero aquí es al revés. Aquí muchas veces los líderes quieren ser más que el pastor, y cuando no lo oyen ya se enojan. Hay un poquito de inmadurez espiritual en estos líderes. Estos líderes se acercaron y le dijeron: pastor, y usted no tiene otro sermón que predicar. No tiene otro sermón usted que puede predicar más que solamente ese. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios no tiene otro. Y el pastor humildemente le dijo: sí, tengo muchos sermones que Dios me ha regalado, pero yo no voy a dejar de predicar esto hasta que ustedes no cambien, hasta que sus corazones no sean completamente activados al amor de Cristo. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿El hombre o Dios? Tan sencillo como esto. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y Dios pone hombres al frente de nosotros para que pueda amonestarlos o pueda darnos aliento para seguir adelante. Sí, es amén. Gloria a Dios. Yo como pastor he recibido unas amonestaciones tremendas de ancianos, y a mí me encanta cuando amonestar es cuando te llaman la atención por algo que tú has hecho mal. Cuando alguien te amonesta, cuando alguien te dice: mira, hermano, esto está mal, y yo solo agacho la cabeza y digo: tiene razón, aquí tiene toda la razón, yo cometí el error. Pero el hombre inmaduro nunca acepta sus errores, jamás. El hombre inmaduro siempre está a la defensiva, siempre está: yo tengo la razón. Siempre está diciendo: yo ya lo sé. Siempre está buscando la manera de ser un poquito más adelante que el ministro. Wow. Aleluya. Dile: hermano, yo hubiera venido mejor, dile, hermano. Pero estamos aprendiendo. Sí, amén. Ahora, en tercer lugar, dijimos que son inestables en la fe.
Esos son los 3 puntos que podemos nosotros catalogar a una persona o discernir a una persona inmadura espiritual. Nosotros sabemos de que todos los rituales, fíjese bien, fueron abolidos, no fueron quitados, porque el Señor no vino a cambiar la ley, a quitar la ley. El Señor vino a que la ley se cumpliese en Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Regresemos al texto clave. Gloria al Señor. Dice el versículo 2. Porque uno cree que se debe de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios me ha recibido. Porque Dios le ha recibido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9, tenemos un ejemplo bien espectacular. De personas que se creen ser religiosas y creen de que la salvación viene por obra y creen de que por los hechos que hace esta persona, creen de que ya la hizo. No es así. La salvación es por fe. Lucas capítulo 18, versículo 19. Vamos a ver qué es lo que dice. Jesús le dijo. Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Ninguno hay bueno, Sino solo Dios. sino solo Dios. La palabra nos enseña y nos dice que no hay un justo sobre la tierra, no hay quien haga el bien. Todo justo peca. Pero subas el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, Y a su nombre. que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 18:9. 18:7 me dijo. 18:9. A unos que confiaban en sí Gracias. mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Si nosotros vemos este versículo de la palabra del Señor en Lucas 18:9, vemos nosotros que esto viene y dice: subieron 2 hombres a orar. Uno era, ¿qué dice? Uno era fariseo y el otro era publicano. Los fariseos son aquellos que guardaban la ley y que hacían tantos rituales para poder alcanzar la salvación. Ahora, el publicano era un hombre que era lejos del pueblo de los fariseos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice: 2 hombres subieron a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El publicano estaba allá atrás, se sentó allá atrás, se le puso de pie allá atrás. El fariseo, adelante, ¿qué es lo que decía? Fariseo puesto en pie oraba. ¿De qué? Para sí mismo. Consigo mismo. ¿Y qué decía? Dios, te doy gracias. Mire lo que el hombre dice: Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres. Porque yo no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Parece ahí. Ese hombre, haga de cuenta y caso que está así. Yo te doy gracias, Señor. Imagínese usted que yo esté orando de esa forma y le diga: yo te doy gracias, Señor, porque mira, yo no soy como allá el hermano de atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos estamos aprendiendo en este momento? ¿Haberá escrúpulo espiritual? Sí hay. Es cuando menospreciamos a las personas y creemos que nosotros somos más que otra o que los otros. ¿Puede alabar al Señor en esta hora? Gloria a Dios. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Gloria al Señor. Voy despacio para que me lo puedan entender. Entonces, el fariseo ora consigo mismo. Se está auto-justificando de sus pecados y diciendo: Señor, yo diezmo de todo. Así dice. Así dice la palabra. ¿Cómo dice? Diezmo de todo lo que gano. Diezmo de todo lo que gano. Parémonos ahí. Y ayuna 2 veces a la semana. Ay, Señor, y no solamente diezmo, ¿verdad? Sino de que ayuno 2 veces a la semana. Mire, pastor de remanente, casi no ora usted, especialmente ahora en esta cuarentena, ¿verdad? Pobre refrigeradora, ha pagado el pato, ¿verdad?
Y empezamos a juzgar. A ver, eso es lo que está haciendo este hombre. Yo diezmo de todo, confiando en las obras. Pero la obra sin fe, dice la Biblia, que son. Y la fe sin obra, tan sencillo como es. Pastor, yo sé que puede ver esa pregunta tanto allá como dentro de la casa del Señor. Pastor, y entonces, ¿qué quiere decir con esto? Sencillo, sencillo, tan sencillo que lo que Dios quiere es un corazón contristo y humillado delante de Él. Entonces, pastor, no debemos de diezmar. Momento. ¿Qué tanto ama usted al Señor? Porque el diezmo no te va a salvar a ninguno. Aleluya. El diezmo no te va a salvar. Entonces no voy a diezmar, no importa. Es tu problema. Es un problema que tú vas a tener allá. ¿Por qué razón? Porque Dios constituyó dos cosas para el sostenimiento de su obra, lo cual es ofrenda voluntaria y diezmo voluntario. Pastor, pero del Nuevo Testamento para allá no se oye nada. Tiene razón, solo Jesús lo dijo una tan sola vez, y lo dijo a los fariseos. ¿Por qué diezmáis la mente y el comino, el enal, y dejás lo mejor que es el amor, sin antes dejar de hacer lo otro? Tienen que ir a la par. ¿Entendió esto, iglesia? Entonces, pero una persona inmadura difícil entiende esto. Muy difícil. De veras, pero muy difícil. ¿Por qué razón? Porque las cosas espirituales el hombre natural no las puede discernir de ninguna manera. Tenemos que estar en el espíritu. Tenemos que nacer del agua y del espíritu para poder ser maduros espirituales. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué es lo que este hombre está haciendo? Está presentando los rituales de ellos. Si nosotros vemos lo que dice Efesios 2:15, y vamos a empezar a ver lo que dice, que los rituales fueron abolidos desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Vamos a ver. Aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos. La ley de los mandamientos. Expresados en ordenanzas. Expresados en ordenanza. Para crear en sí mismo. Para crear en sí mismo. De los dos uno solo. De los dos un solo. Un solo. Y nuevo hombre. Y nuevo hombre. Haciendo la paz. ¿Haciendo qué dice? La paz. Ahora, si hay dos cosas que nosotros podemos ver en este versículo. Primeramente dice que Él se entregó para hacer, la primera palabra que vimos ahí, ¿cuál fue? Enemistades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a romper? Las enemistades. Ahora, ¿quiénes traen enemistades muchas veces a nuestros corazones? Y empezamos nosotros a señalar a nuestro hermano. Miren, es aquella persona que es inmadura espiritual. Empieza a tildar a la persona, empieza a apuntar a la persona, empieza a hablar de la persona, tanto así que llega al oído de la persona, y si la persona es un poquito débil, no poquito, no, débil en el Señor, se va. Y sin darnos cuenta, nosotros cuando hacemos esto, que aquella persona se apartó del camino del evangelio, no nos damos cuenta qué es lo que trae a nuestra vida, y lo vamos a ver en esta hora. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 14? Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándola de en medio. Y clavándola en la cruz. Y el Señor lo llevó a la cruz del Calvario. O sea que prácticamente, si nosotros vemos este versículo, que es Colosenses capítulo 2, 14.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, la llevó el Señor. Ahora, todas las ceremonias que el pueblo de Israel o los sacerdotes tenían en aquel tiempo fueron abolidos en la cruz del Calvario. Fueron quitados. Ya no había necesidad de llevar rituales en aquel tiempo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y todavía habemos personas que estamos arrastrando rituales. Y los rituales no nos van a salvar, sino que nos van a esclavizar una vez más a la ley. Y no estoy diciendo que la ley es mala, la ley es buena. Porque por la ley nosotros nos regimos para poder llegar a la patria celestial. Ahora, por lo tanto, todo lo que Dios hace en nuestra vida es perfecto. Todo es perfecto. Todo, sea bueno o sea malo, es la perfección de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces vemos nosotros qué es lo que nos dice Salmo 19:7. Salmo capítulo 19, versículo 7. ¿Qué nos dice? La ley de Jehová es perfecta. Entonces podemos ver que la ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Tan sencillo como eso. ¿Nos hace qué? Sabios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando llegamos a entender que todo lo que Dios hace en nuestra vida es perfecto. Todo lo que Dios permite que pase en nuestra vida, sea bueno, sea malo, es la perfección de Dios para nosotros. Y cuando nosotros lleguemos a entender esta palabra, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de nuestra propia responsabilidad de la salvación. Qué precioso eso. O sea que prácticamente cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. Si cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia salvación, ¿y por qué? Vean lo que dice el libro de Job capítulo 14. Job 19:4. Job 19:4. Aún siendo verdad que yo haya errado, Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. sobre mí recaería Mi error. mi error. ¿Cuántos reconocemos cuando erramos? ¿Cuántos de nosotros reconocemos la equivocación? Pues entendiste, ¿verdad, mi hermano? Cuando la palabra está diciendo errar, estamos hablando de equivocarnos en nuestras acciones, en nuestros propios. Ayúdeme, por favor. Cuando nosotros hacemos las cosas porque creemos de que vamos a salir bien. Decisiones. Gracias, hermana. Por nuestras propias decisiones, erramos. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer esto porque creemos de que, y mire, y unos hacen unas cosas que lo hacen muchas veces por soberbio, ¿verdad? ¿De veras? ¿Por qué, hermano? Mire, ¿por qué digo, hermano? Por burrito. Ven, cómo nos comparan, ¿verdad?, con un burrito. Y si supieran que el burro es el más inteligente, el animal más inteligente sobre la faz de la tierra. El burro puede conocer a su dueño después de 25 años de haber sido vendido. Increíble. ¿Ah? No, yo les estoy explicando por lo que dijeron, ¿verdad? Para que nos veamos con la comparación. Entonces, vemos nosotros, la hermana y yo no estamos hablando del burro, no, es la comparación que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Estamos hablando de la responsabilidad
de nuestra propia salvación. Es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Sí, amén. Tan sencillo. Entonces, cuando estamos hablando de esta responsabilidad, debemos de reconocer nuestros errores y no justificarnos. Pero somos buenos para justificarnos. Número uno, para poder poner justificación. ¿Cómo se justifican ustedes cuando llegan tarde del trabajo? Me dormí. Y es la verdad. Bueno, pueda que sea verdad, porque no oyó el teléfono, no oyó el timbre, ¿verdad? Y dijo, entonces no es justificación, porque es una verdad. Pero estoy hablando de una justificación. Había un accidente. Había un accidente, ¿verdad? Se me ponchó la llanta. Son justificaciones en el trabajo. ¿Y por qué nos justificamos así? ¿Por qué? Me paró el policía. Porque tenemos temor de perder ¿qué? El empleo. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo nos justificamos delante del Señor? Nosotros, no me conteste, cuando cometemos, como dijo la hermana, una burrada. Muchos tenemos lindas justificaciones, ¿verdad? Cometiste un error y caíste en el error con la muchacha. ¿Cómo nos justificamos? Es que el diablo, hermano. Mentira, no es el diablo. Somos nosotros los responsables de esa acción. Yo lo veo, quizás mejor dejo de predicar porque yo lo veo enojado ya. Aleluya. Pero muchas veces lo justificamos echándole la culpa. Ay, pobre Satanás, ya hay tiempitos le quedan nada más, ¿verdad? No. Reconozcamos nuestros errores como Job lo reconoció. Y es una sinceridad entre nosotros mismos. Sí, amén. Y cuando aprendemos a ser sinceros con nosotros mismos, entonces empezamos a ser sinceros con los demás. Y cuando empezamos a ser sinceros con los demás, entonces empezamos a ser sinceros con Dios. Así es, amén. Gloria a Dios. Ya le enredé, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, te lo voy a repetir por amor a ti. Cuando tú no eres sincera contigo mismo, es cuando tú crees que lo que estás diciendo es una verdad y es una mentira. Un ejemplo tan sencillo. Tu mamá te dice, hija, yo no quiero que hables con ese bicho peludo. Pero tú le dices, yo no hablo, mamá, con él, pero sí lo haces. De eso estoy hablando. Entonces tú no eres sincera contigo mismo. Y no eres sincera con tu mamá. Y si no puedes ser sincera con tu mamá, mucho menos puedes ser sincera con Dios. ¿Quedó claro esto? ¿Ahora sí quedó claro esto? Ajá, ¿sí? Me gusta que quede claro para que no vaya a decir, es que yo no lo sabía. No lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? La responsabilidad nuestra. Cometemos errores y nos justificamos delante de Dios. Es que me agarró la tarde, ¿verdad? Y no pude estar en la iglesia. Momento. Dios conoce cuando... Aleluya. Óigame, la Biblia dice de que ni siquiera ha salido la palabra de mi boca cuando Dios ya la conoce. Así. Y Él ya sabe lo que iba a decir. Ya sabe lo que iba a decir. ¿Y sabe qué es lo que iba a decir? Muchas veces nosotros cometemos mentira delante de Dios. ¿Y cómo delante de Dios? Yo a Dios nunca le he mentido. Cuando tú le mientes a tu madre, cuando tú le mientes a tu padre, cuando le mientes a tu hermano, cuando le mientes a tu pastor, le estás mintiendo a Dios. Y eso se llama pecado. ¿Está conmigo? Aleluya. Entonces debemos de reconocer nuestros errores y no justificarnos. Ezequiel 18:20 dice, alma que pecare, esta morirá. Punto. Allí cerramos nosotros, que es nuestra propia responsabilidad poder heredar
el reino de Dios. Porque somos nosotros los responsables de nuestra propia salvación. ¿Está conmigo? Ok, bien. Entonces, si nosotros sabemos esto, mucho menos juzgar, o cómo podemos juzgar nosotros al criado ajeno. ¿Por qué criado ajeno? Venga conmigo al texto clave, por favor, Romanos 12. 14 estamos, ¿verdad? Bueno. Yo ya lo perdí, ya. Mi Biblia ya no tiene Romanos. ¿Por qué será? Ok, ya lo hay. Mire el versículo 3. El versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado qué? Ajeno. Pero su propio Señor para su propio Señor está en pie. ¿O cae? Pero está firme. Pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle. Ahora, mire ahí lo que dice el versículo 13 del 14. ¿Qué dice? Así que ya no nos juzguemos más. Ya no nos juzguemos más Los unos a los otros. Los unos a los otros. Sino más bien decidir Sí. no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Debemos de decidirnos. Mire, hermano lindo, precioso. Aunque yo te caiga mal, aunque tú me aborrezcas, tú no puedes ser tropiezo para mí. Porque si tú eres tropiezo para mí, esa sangre, o sea, mi sangre, caería sobre vuestras cabezas. Yo hasta ahorita le doy gracias a Dios. Me puse a pensar cuando estaba trabajando en esta preciosa enseñanza, o en este sermón, y dije, ¿cuántas personas se han ido por mi culpa? Por mi culpa. Quizás porque les hablé mal, quizás porque les grité. ¿Cuántas personas se habrán apartado de Dios por mi culpa? Son cuentas que yo tengo que dar. Y usted quizás nunca... Voy a esperar que termine el hermano. Gracias. Usted quizás nunca se ha puesto a pensar cuántos se han ido por su culpa de la iglesia. Mediten eso. Hoy en la noche, si usted quiere, mediten. Y el versículo 13 que hemos leído nos da una respuesta. Fíjense lo que dice. Así que ya no nos juzguemos malo uno con lo otro, sino más bien decidir no ser piedra de tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ahora, si usted puede venir conmigo, lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Estamos ya para finalizar. Segunda de Pedro, capítulo 2. Queda a la par de Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, Amado hermano, porque si Dios no perdonó a los que ángeles pecaron, sino que sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, los entregó a prisiones de oscuridad. para ser reservados al juicio. ¿Para qué? Para ser reservados Al juicio. al juicio. Vea conmigo el versículo ¿Sí? 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, un pregonero de justicia, con otras 7 personas, juntamente con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. trayendo el diluvio sobre el mundo De los impíos. de los impíos. ¿Qué podemos ver en estos dos versículos? Tan sencillo. Tan sencillo. Que el juicio de Dios viene sobre aquellos
que han sido piedra de tropiezo para nuestros hermanos, por ser inmaduro o por tener una diferencia escrupulosa. Cuando empezamos a decir, ay, es que mire el hermano, ¿verdad? Cómo viene, ¿verdad? Es que mire el hermano bien barbudo, ¿verdad? Y así no debería andar el hermano, ¿verdad? Yo no me acerco a él porque la verdad del caso es que, ay, no, me da asco el hermano. Se llama escrúpulo espiritual y estamos dañando el cuerpo de Cristo. El juicio de Dios viene sobre la vida de aquellos que son inmaduros espirituales y que tienen el escrúpulo, porque mire, aún habemos congregaciones que no nos llevamos con otras congregaciones, usted, porque la mía es mejor, ¿verdad? Y allá, mire, y nos ponemos, es que mire, yo no me voy con aquellos porque ni me acerco a ellos porque ellos no se tapan, ¿verdad? O nosotros, no, yo no me acerco a aquellos porque aquellos se tapan. Dejemos a un lado el escrúpulo espiritual y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas para no convertirlos en piedra de tropiezo para nuestra hermana o para nuestro hermano. Yo quiero cerrar con esto. Si la palabra del Señor dice que Dios no tuvo misericordia del mundo en el tiempo de Noé, haciendo traer su juicio de agua sobre el mundo. Y esto no fue parcial. Este diluvio no fue parcial, ¿verdad que no? Porque la Biblia está diciendo sobre el mundo. Fue mundial. Ahora, ¿qué es lo que puede venir para mi vida si yo no saco de mi vida ese escrúpulo espiritual? Y empiezo a ver de menos a mi hermano o a mi hermana y empiezo a quererme exaltar yo mismo. Difícilmente podría heredar el reino de los cielos. Difícilmente podría yo ser un siervo de Dios Todopoderoso. Debemos de reconocer nuestros errores. Debemos de reconocer que la salvación es independiente. No juzgue al siervo ajeno. No lo juzgue. Porque quien lo va a juzgar es Dios. Sí, amén. Quien me va a juzgar a mí es Dios. Quien lo va a juzgar a usted se llama Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero esto no quiere decir, bueno, el pastor dijo, ¿verdad?, que nadie nos va a juzgar, yo puedo hacer lo que me haga en el momento. Porque si tú andas haciendo lo que no tienes que hacer, sabiendo que lo que estás haciendo es malo, porque todos sabemos lo que es malo, ¿verdad que sí? Sí, amén. Todos sabemos lo que es malo. ¿Será malo robar? Y sin embargo muchas veces lo hacemos inconscientemente. Lo hacemos inconscientemente. De repente, ¿verdad?, llegamos a un lugar. A mí me ha pasado muchas veces y me tocó regresarme a dejar y me han dado una pluma y me la pongo aquí. ¿Y cuándo he andado poniéndome plumas aquí? Y voy para afuera y de allá. Y me ha tocado que regresar con pena, con vergüenza. Pero mira, que me llevaba la pluma, me estaba clavando muchas veces. Y no lo regresamos porque la pluma era bonita. Dios se llama robo. Y no queremos darle cuenta a nuestro Dios de nuestro pecado, de nuestros errores. Ahora, mire, hermano precioso, lindo. Si nosotros vemos ese versículo 3, versículo 4, que dice, porque si Dios, estamos en segunda de Pedro, ahí estoy finalizando, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados. Prisiones de oscuridad, los ángeles. Y los ángeles fueron hechos ¿por quién? Por Dios, igual que usted, igual que yo. La Biblia dice que todos hemos sido hechos según la imagen de Dios.
Todos hemos sido hechos según la imagen de Dios. Los ángeles fueron hechos allá arriba, fueron criados allá arriba por Dios. Y sin embargo, se levantaron en contra de Dios y Dios tomó la decisión de sacarlos del reino de los cielos. Y no los perdonó. ¿Y cuántos miles y miles y miles y miles de años habrán estado delante de la presencia de Dios? Y nunca pecaron, ¿eh? Solo esa vez que se pusieron a seguir a los de él, porque de esto se está hablando. Y los ángeles que están en prisión no son todos los que cayeron, sino que solamente aquellos que tomaron mujer para sí de los hijos de los hombres. Esos son los que están en prisiones de oscuridad, porque fueron más tremendos. Eso. De ahí los demás andan arriba, buscando ponerte el pie para que tú tropieces o hagas tropezar a otro. Tan sencillo como esto. Nosotros debemos de dejar ese escrúpulo espiritual y llenarlos de la palabra de Dios. Amén. Llenarlos de la palabra de Dios, no juzgando los unos a los otros, sino más bien orando los unos por los otros. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor habló en esta hora. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, le damos gracias.